Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos. Me iba a traer una cachucha y lentes oscuros. Así, bueno, así por lo menos no sé a los que se están durmiendo. Ya no voy a sentir tan feo. Pero bueno, muchas gracias por recibirnos, David, Mireya y pues toda la iglesia. Y queremos también hacerles primero que nada, porque luego me como los saludos. Y pues los hermanos de allá de las iglesias en donde servimos, pues les mandan saludar, ¿verdad? Janet también les manda muchos saludos. Y bueno, pues ya pronto, con el favor de Dios, podrá verlos en alguna circunstancia. ¿Están listos para aprender de la palabra? Yo les voy a pedir que venga conmigo, por favor, a Primera de Pedro, el capítulo 2. Hace un momento lo leímos. Me quiero introducir pues con este pasaje. Cuando llegue ahí a Primera de Pedro, el capítulo 2, me dice, por favor. Muy bien, dice a partir del versículo 9. Mas vosotros sois, diga conmigo, yo soy. Mas vosotros sois, fíjense, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Literalmente virtudes es proezas. Esa es una traducción más precisa, proezas, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo primero que quiero hacer notar aquí en esto, porque este es el tema de la conferencia, es identidad y propósito. Y esto es lo que nos empieza a marcar. Precisamente nos dice quiénes somos. Quienes han sido redimidos nos está diciendo, este eres tú, para esto estás. ¿Sí? Y después hace un antes y un después. Dice, antes no eran, pero ahora son. Antes se conducían de esta manera, pero ahora es distinto. Antes era así, pero ahora es de esta otra forma. Y bueno, este primer tema se llama entendiendo identidad y propósito. Entendiendo identidad y propósito. Y bueno, este es el pasaje base para lo que estaremos hablando en estos días. Y pues yo quiero iniciar, ¿verdad?, con lo que está previo a este punto, porque ¿cuántos tienen la revelación que antes del capítulo 2 está el capítulo 1? ¿Sí? Entonces vamos a empezar por ahí, pero bueno, finalmente vamos a llegar, durante estos días vamos a estar tocando aquí, pero vamos a estar desplazándonos hacia otros lugares de las Escrituras. Este pasaje, como lo mencioné, nos habla en esencia tanto de identidad y propósito que tenemos en Cristo, pero es importante que nosotros pongamos las bases sobre las cuales estamos edificando. Es decir, la fortaleza y el tamaño de un edificio, o déjeme ponerlo de esta forma, de un argumento, es tan sólido y es tan grande como la base que se ponga. Es decir, ¿qué necesito para poder crecer, entender o tener en claro todo esto de lo que vamos a estar hablando? Porque gracias a Dios, es decir, tenemos varios días para poder tratar un tema que es tan esencial en nuestras vidas como creyentes. ¿Están aquí conmigo? Eso es por un lado, pero también yo les quiero abrir mi corazón como pastor y como amigo, como hermanos, que ubicamos perfectamente el proceso en general por lo que esta congregación ha pasado, por lo que esta congregación está pasando, por cómo el Señor se está moviendo y qué es lo que Él está haciendo. Y bueno, esas necesidades que se van dando precisamente de acuerdo a ese proceso. ¿Sí? Todos estaremos de acuerdo
que la palabra de Dios, como dice de sí misma, que es viva, es eficaz, que penetra y es una bendición cualquier parte de la Escritura que tomemos, ¿cierto o no? Y siempre Dios tratará con nuestras necesidades. Pues bien, cada congregación tiene una necesidad. Ahora mismo nosotros en las congregaciones en donde servimos tenemos una necesidad porque estamos atravesando por un proceso que antes no habíamos pasado y ahorita estamos en él, y Dios nos está hablando de una forma en que pues está fortaleciendo de una manera muy clara y bendiciendo de una forma pues muy particular, ¿verdad? ¿Saben por qué estoy diciendo esto? Repito, porque hay procesos, digan conmigo, procesos. Y en esos procesos necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos ejercitarnos en ciertas cosas, ¿verdad? Pero con un entendimiento muy claro de lo que eso implica, ¿sí? O sea, es como en nuestra vida, en lo normal, en lo natural. Vamos pasando por distintos procesos. Y es muy, pues, lo iba a decir, no lo iba a decir así, pero pues ya estoy aquí. Es muy feo, ¿sí? Es muy feo cuando una persona no madura, que ha pasado por una y otra cosa y ya es una persona pues ya de entrado en años, ¿verdad? Que tú esperarías que se comporte de una cierta forma, congruente a su edad, congruente a su experiencia, o que debería haber tenido, ¿verdad? Pero lo ves haciendo berrinche, o lo ves que tiene actitudes de una chavita quinceañera que la dejó el novio, ¿verdad? O de un niño frustrado porque no le regalaron el juguete que quería. ¿Sí me doy a entender? Y dices, no va, no casa esa idea. Entonces necesitamos, repito, nosotros al entender el proceso en el que estamos, cada uno en lo individual, pero como congregación también, que Dios, póngame atención en esto que voy a decir, Dios demanda crecimiento. Ahora, el crecimiento por el otro lado lo da Él, ¿sí? O sea, no es de que yo quiero crecer, pero ahorita es precisamente en eso en donde quiero entrar para poner algunas bases, porque es que puede sonar contradictorio. Si Dios es el que da el crecimiento, pero también yo soy el que tengo que estirarme, entonces no entiendo. Con la ayuda del Señor ahorita vamos para allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento y la madurez espiritual en una persona no es algo que se da en automático. Tampoco llega con el tiempo. Es como la madurez, es decir, en alguien, ¿no? En lo natural. Pues, qué bien sería, ¿verdad? Que dices, bueno, conforme van pasando los años, pues me voy haciendo más maduro. ¿Sí o no? ¿A cuántos les gustaría eso? Pero la verdad es que no es así. No nos vamos haciendo más maduros, nos vamos haciendo más viejos nada más. De forma natural. La madurez se obtiene de otra forma, ¿sí? Y pues bueno, aunque no digan amén con esto, ¿va? Pero el crecimiento biológico pues tampoco es así. En el crecimiento biológico, o sea, desde está un bebé, pues es necesario otra vez una serie de cuidados, una alimentación correcta, condiciones de higiene, ¿cierto? Estimulación, necesita ejercitarse, necesita ejercicio, todos los necesitamos, esa es la verdad, ¿sí? Comer bien y de esa forma los niños van creciendo y van creciendo sanos, ¿sí? En todo su ser, ¿verdad? Necesitan irse nutriendo de forma natural, es así. No es distinto en la parte espiritual, y por eso en la palabra de Dios se utilizan ciertas figuras que nos hacen entender, que nos ayudan a entender precisamente que bueno, la vida empieza cuando estamos siendo pequeñitos, pero vamos creciendo, vamos alimentándonos, vamos madurando. ¿Está bien? Entonces es necesario que entendamos que como creyentes debemos de asumir con mucha responsabilidad, ¿verdad? De ver por nuestro crecimiento.
Es una responsabilidad que tenemos, pero póngame atención, no nada más ver por mi crecimiento, pero ver por el crecimiento de los demás. Una de las cosas, lo primero tiene que ver con mis respuestas a Dios en principio, pero lo número 2 tiene que ver con mi servicio a los demás. Y de eso vamos a estar tratando un poco. ¿Está bien? Por ejemplo, el apóstol Pablo, si usted vea la carta, lee con detenimiento la carta a los Corintios, pues se va a dar cuenta que era un grupo de creyentes, que era una iglesia grande, no era una congregación propiamente, era la iglesia que estaba distribuida en una ciudad, ¿verdad? Pero que era un buen número, pero que un buen grupo de ellos permanecían como en una infancia espiritual, estaban bonsáis espiritualmente. Había pasado tiempo y no crecían. Les dice él, son carnales. Y cuando le está diciendo son carnales, le está diciendo son inmaduros. A eso se refiere. Son inmaduros, sus respuestas no corresponden a un crecimiento espiritual que ustedes se supone que ya deberían de tener, claridad que ya deberían de tener, pero no, les dice, su crecimiento está tan truncado porque sus respuestas son tan emocionales y son tan en la carne, y cuando digo en la carne, es decir, de lo natural, ¿sí? No están considerando, no están tomando en cuenta lo que Dios dice, no están dando respuestas a Dios, están siendo inmaduros, ¿verdad? Y Él ya les había enseñado todo lo necesario, ya les había puesto todas las cosas que ellos necesitaban precisamente para poder crecer, para poder avanzar, para estar en otro nivel. Digan conmigo, otro nivel. Él ya les había dado todo eso, pero debido a la falta de respuesta de ellos, no habían crecido. Y es importante subrayar esto, la falta de respuesta de ellos. Y le voy a decir un secretito, ¿está bien? Usted puede tener al pastor más picudo y a los maestros más picudos de todo el planeta, enseñándole todos los días, y usted puede venir todos los días, y qué bueno si lo hace. Y qué bueno si se aprovecha cada oportunidad que tenemos, cuando hay una enseñanza, cuando hay algo extraordinario, cuando lo que sea que el Señor ponga en el corazón de los pastores para estar enseñando. Dices, lo voy a agarrar, ¿verdad? Hace rato platicaba con David, ¿no? Y decíamos que pues el que tiene hambre le atiza a la olla, ¿verdad? ¿Se entiende ese dicho? ¿Los jóvenes lo entienden, muchachos? ¿Sí? ¿No? Que sus mamás se los expliquen. Pero les va a dar hambre y ahí van a aprovechar para darles una lección práctica, ¿verdad? O bueno, traducido al tiempo ahorita, el que tiene hambre lo mete al microondas, pues. ¿Okay? Yo prefiero la olla. Sí. Pero eso es cierto, o sea, qué bueno que uno pueda aprovechar eso. Pero escuche bien, yo puedo aprender y puedo aprender. Y puedo aprender, pero si no le doy respuestas a Dios, me quedo bonsai, me quedo sin crecimiento. Y cuando hablo de dar respuestas a Dios, estamos hablando de cosas que Dios demanda, no que me pide, no, Dios demanda obediencia. Sí, entonces eso es un tip también por ahí cuando decimos, ay Señor, dame obediencia, dame un corazón obediente. Y el Señor te va a contestar, la obediencia dámela tú a mí. Sí, porque a veces pensamos que obedecer es así como que me levanto ahorita y ya me siento bien obediente. Pero la obediencia a veces cuesta, las más de las veces debo decir. ¿Sí o no, hijos? ¿Verdad? Entonces, el crecimiento espiritual de un creyente, hay 3 puntos, ¿sí? Hay como 3 líneas. Yo espero que esto les ayude a ubicarlo, que son importantes. Número 1 es ser expuestos a la sana doctrina, es decir, ser expuestos a la sana escritura, que continuamente tenga una buena enseñanza, porque eso va formando todo lo que son mis bloques mentales, es decir, de eso me voy alimentando, de eso voy nutriendo mis pensamientos. ¿Sí? Entonces es esencial tener una sana doctrina, estar siendo enseñados con los trazos más rectos que se puedan de la escritura. Número 2, mi respuesta a esa enseñanza. ¿Sí? Es decir, esto ya es práctica.
Es mi respuesta a eso que se me está enseñando. ¿Ya me quedó claro? ¿Sí? Empiezo a dar respuestas a eso. Porque muchas veces nos podemos excusar con, es que no entendí. ¿Sí? No, pues es que yo no sé. Pero le voy a decir algo, el Señor, miren, es tan bueno, es tan precioso, es tan misericordioso, que Él nunca nos va a demandar que le demos respuesta por algo que no hemos entendido. Entonces, no lo has entendido, tranquilo, lo vas a entender, pero mientras dale respuestas en lo que ya entendiste. ¿Ya te quedó claro eso? Sí, dale respuestas ahí. ¿Sí me explico o no? Entonces, y número 3, pues la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Servicio. Esto quiere decir ponerse a servir. Esto quiere decir ser dirigido, ¿no?, por el Espíritu Santo, pero también asesorado, ¿verdad? Y déjenme llamarlo de esta forma, administrado, ¿sí? Pues por los servidores que el Señor nos ha regalado como iglesia, pastores, o sea, los ministerios, pues, ¿no? Lo que son los pastores, los evangelistas, apóstoles, profetas y maestros. No están en ese orden, no están así, pero están todos completos. Si lo quiere checar en Efesios 4, ¿verdad? Venga conmigo ahora a Primera de Pedro. Yo les dije que el capítulo 1 estaba antes que el 2. Allá el capítulo 1, a partir del versículo 13. Y voy a ir leyendo unas partes y me voy a ir deteniendo en otras. Primera de Pedro 1, versículo del 13 en adelante. Hasta el 17 vamos a llegar, de hecho. Dice, por tanto, este por tanto es muy importante porque es como una conclusión. O sea, ya se expresó algo, ya los primeros 12 versículos, es decir, ya hubo un mensaje y ahora viene una respuesta. ¿Ok? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ceñirse era una práctica que ellos tenían de recogerse la túnica, porque acuérdense que ellos no usaban pantalón, ¿sí? Usaban unas túnicas. Entonces, esto tenía, ahora sí que como recójaselas en aguas, ¿verdad? O sea, si quería alguien pegar la carrera, moverse rápido, pues intenta pegar la carrera con todo abajo. Es incómodo. Entonces a lo que está hablando es levántenselo, ¿sí? Y muévanse rápido, sin estorbos, ¿sí? Es una metáfora esta, fíjense. Es una metáfora para los procesos mentales en nuestros cambios, que tenemos que abandonar argumentos antiguos, ¿sí? Y la forma de pensar que teníamos antes de venir a Cristo, ¿está bien?, para ahora enfocarnos a una vida disciplinada en el Señor. Entonces, ya que nos dijo, ok, ya el Señor pagó por nuestros pecados, etcétera, ya da una explicación previa. Entonces dice, por tanto, en otras palabras, ¿sí?, en la versión David habla hoy, es pónganse truchas y muévanse. Pónganse listos para moverse. O sea, ya tienen que dejar de pensar de la forma en que lo estaban haciendo, tienen que aplicarse en otra manera de pensar. Por eso inmediatamente después dice, sed sobrios, ¿sí? ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario de ebrio. ¿Cómo piensa un ebrio? ¿Con claridad? No ve las cosas bien, no coordina bien, ¿sí? Consecuentemente, ¿cómo actúa un ebrio? Pues bien errático, ¿no? Puede decir cosas que ni al caso, ¿verdad? Ahorita te quiero mucho, compadre, ¿verdad? Y al ratito te odio. Y súper voluble. Yo sé que no hay nadie aquí así, pero por otro lado me dicen que sí. Pero así súper voluble, errático. Y dice, no, sean sobrios. O sea, mediten, ¿sí? Y después dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea,
En otras palabras, ¿hasta cuándo me tengo que conducir de esta manera? ¿Hasta cuándo me tengo que conducir con sobriedad? Pues lo que está diciendo, hasta que el Señor venga o hasta que te mueras. Pero en todo ese proceso, espera en la gracia. Es decir, Dios te va a ayudar, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dios te va a ayudar a que emigres de un pensamiento a otro. Dios espera en la gracia. Pero es que me voy a esforzar. Sí, está bien, esfuérzate, pero espera en la gracia. ¿Sí? Dios te va a ayudar. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? ¿Cuántos dicen, si no me ayuda, Señor, yo no puedo salir de esta? Bueno, dice, espera en la gracia. ¿Sí? Ahora es espera, no es pero ya. ¿Está bien? Y en ese proceso Él nos va enseñando y nos va sacando adelante. ¿Vamos bien? Versículo 14 dice, como hijos obedientes. Fíjense bien, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no se amolden a la forma de vida, no se amolden, eso quiere decir conformar, no tomen la forma de los pensamientos que tenían antes de haber creído. Un pasaje, bueno, una idea paralela en un pasaje es lo que el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? O sea, no ames eso. Antes de venir a Cristo, pues no teníamos otra opción. Antes de venir a Cristo hacíamos lo que bien nos parecía, ¿cierto o no? Es decir, no me está gobernando Él. Aunque Él sea Dios y aunque Él sea el soberano del universo, pues no está ejerciendo su señorío. Él sigue siendo Dios, pero no está gobernándome. No me estoy guiando por lo que Él me dice. ¿Me explico? Dice, bueno, ya no es así. Si ya han sido redimidos, fíjense, esto es algo notorio. Y todo el pasaje va de la mano con esto. Porque muchas veces nosotros le decimos a Él que Él es nuestro Salvador y que es nuestro Señor, ¿sí o no? Pues fíjense que esas dos expresiones ahora sí que van junto con pegado. Esas dos expresiones son inseparables. En primer lugar, el Señor nos tiene que redimir. El Señor nos salva. Eso es lo primero. ¿Está bien? Pero inmediatamente después de eso, entonces Él ya es nuestro Señor. Él ya nos gobierna. Entonces la evidencia de que Él me ha salvado es de que Él me está gobernando. Esa es la evidencia. No me quiero adelantar a otros temas que vienen y a otros puntos que vamos a ver, pero inevitablemente lo voy a hacer. Dios no se relaciona con esclavos. Por eso usted ve lo primero que hace cuando los saca de Egipto, ¿sí? Y que les da su ley, no porque haya sido una iniciativa de Dios en ese momento, pero dijeron, danos tu ley, danos tus mandamientos, te queremos seguir, órale pues. Pues fíjese que cuando Él empieza a hablarles eso, lo primero que les dice, ¿alguien se acuerda cómo empieza ahí en Éxodo 20? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Está diciendo, no matarás, ¿verdad? Eso es lo primero que dice. ¿Así dice? No. No empieza por ahí. Lo primero que empieza a decir es esto: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, necesito que lo primero que ubiques es esto: te saqué, ya no eres esclavo, ahora sí me voy a relacionar contigo. Ahora sí vamos a intercambiar afectos. Ahora sí vamos a establecer una relación. No sé si me estoy dando a entender. Esto es mucho más profundo, pero no tengo tiempo para meter ahí. Nada más le quería poner esta mosca en la oreja. ¿Sí? Pero este es el asunto. Ya regresándonos acá, ahorita van a ver por qué. Pero lo primero que Él hace es nos salva, nos redime e inmediatamente nos empieza a gobernar. Y ahí empieza todo un proceso. ¿Que hasta cuándo va a durar ese proceso?
Toda la vida, hasta que muramos o que Él venga. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Esperar en la gracia. Entonces, seguimos avanzando. Versículo 15 dice, si no, es decir, no se conformen a los deseos, a la forma de pensar que tenían en vuestra ignorancia. Dice, si no, es decir, todo lo contrario, como aquel que os llamó es santo. Fíjate, ¿a qué debo de amoldar mis pensamientos y mis deseos? Como alguien que estaba en una ignorancia de Dios, que hacía a Dios a un lado, es más, que ni siquiera lo tomaba en cuenta. ¿Sí? Que sí sé, a mí se me hace como que sí hay Dios. ¿Sí? Por lo menos a veces digo, hay Dios. ¿Sí me explico? Y tengo esa idea, oh my God, oh my gosh, ¿no? Y podemos tener esas cosas por ahí, pero no una conciencia. Es decir, cuando habla en ignorancias lo estoy ignorando. Me está hablando, no le hago caso. Así como muchos chavos, así como muchos hijos a los padres. Y de esa misma manera, un padre no se puede relacionar con sus hijos cuando el padre le habla y el hijo no le hace caso. No hay relación. Tiene que salir de esa esclavitud, es decir, que se le desatore el cerebro y que voltee y le diga, mande papá, mande mamá. ¿Estamos aquí? Te escucho, dime qué necesitas. Hola. ¿Vamos bien o no? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en casi toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo dice? En toda. ¿En qué quiere que le explique la palabra toda? En griego, en español, en el inglés, en totonaco, en chino, ¿en qué quiere que se lo explique? Todo quiere decir todo, sin excepción, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, antes de venir a Cristo, antes de venir de nacer de nuevo, antes de venir a su salvación, es lo que nos está diciendo, pues no éramos apartados ni éramos apartados para Dios. Estábamos, pues como dice el apóstol Pablo a los Efesios, viviendo sin Dios y sin esperanza. ¿Sí? Porque eso quiere decir santos, es apartado, nada más. Santo y santurrón es muy distinto. ¿Todos ubican lo que es santurrón? Sí, no está diciendo santurrón, no existe esa palabra ahí. Santo quiere decir nada más apartado. Entonces dice, sean santos, sean apartados en toda su manera de vivir. O sea, como el que los llamó. O sea, el que los llamó fue el que los separó, el que los apartó para propósitos muy particulares, muy específicos, para una manera de vivir que concuerda con esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo. ¿Sí? Porque antes de venir a Cristo, ni siquiera distinguíamos si una cosa, a veces no se distinguía ni si el pie era izquierdo o derecho, ni lo bueno de lo malo, ¿sí? Nos parecían normal todas las cosas. Miren, les voy a decir una cosa, hay a muchos hombres, por ejemplo, que les parece normal gritarle a su esposa o la esposa al esposo, y dicen, pues esto es normal. Y no es normal. Eso no es normal. Normal quiere decir algo que es la norma, y eso no es lo normal. Puede ser común, pero no es normal. Lo normal es que se traten con respeto, que se traten en amor. Esa es la norma. ¿Sí? Pero a veces ya podemos tener 740 años en Cristo, ¿sí? Y siguen habiendo esas formas de pensar. Porque no nos hemos ceñido, como dice el entendimiento, no nos hemos levantado las túnicas y pegado la carrera, ¿sí? Sino que seguimos ahí todos maniatados con el mismo tipo de pensamiento que no se conforma a lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, nuestra conducta sigue siendo fea y sigue siendo contraria. Escuche bien, aunque en nuestro corazón amemos al Señor. Y ese es un problema. Por eso tenemos que alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice con esto?
¿Cómo me debo de conducir en esto otro? ¿Y cómo me estoy conduciendo? Pues la ecuación es muy sencilla. Alineémonos a lo que Dios dice, porque miren, en esta relación que tenemos con Dios, uno es el que tiene que ajustar las cosas y no es Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre anda bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Le seguimos avanzando entonces. Y dice, fíjense bien, porque está escrito, o sea, ¿cuál es la demanda? ¿Verdad? O sea, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y aquí está hablando de esa responsabilidad que cada uno tenemos en nuestras acciones, que están amarradas a la identidad que tenemos. ¿Cuál es esa identidad? Que somos apartados por Dios y somos apartados para Dios, que somos santos. ¿Va bien hasta aquí? Pero también esta expresión está hablando de ese proceso de santificación. No solamente esa posición que tenemos ya como santos, ya apartados en Cristo, pero nos está hablando de ahora de un proceso de santificación en donde vamos creciendo, en donde vamos aprendiendo día a día, en donde vamos dando respuestas, en donde vamos entrando en modo, y de repente estoy estudiando y ¡pum! Sientes ya que te prendieron el foco, ¿verdad? Así como yo ahorita aquí. Ya, o sea, dices, híjole, qué tapado estaba, no lo había visto esto. Pero era muy sencillo, sí, pero no había entrado luz. Pero ya lo entendí. ¿Ya lo entendiste? Sí, perfectamente. Da respuestas a eso ahora. Y empiezas a hacer ajustes, ¿no? Entonces es ahí donde al cocodrilo se le empieza a quitar lo cocodrilo. ¿Sí? Y a la hermana ya le baja a 2 rayitas también a... ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, pues para saber, si no me regreso. ¿Verdad? Y fíjense bien lo que viene en el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y es una cláusula condicional, es decir, tú dices que crees, sí, es decir, si tú invocas, si tú llamas por Padre, si tú dices, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, dices, bueno, pues si lo haces, debes de entender que Él no hace acepción de personas. Dice, si así es, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y de esto ya les hablará Rocío más adelante. En otras palabras, está diciendo, mira, si te dices que eres creyente, si te dices cristiano, compórtese como uno. Haz el esfuerzo. Si no, mejor ni digas. Si no, mejor ni andes quemando a Cristo. Yo soy creyente, aleluya. ¿Sí? Dices, no hagas eso. ¿Cómo se te ocurre? Y porque repito, esta es una cláusula condicional. Si invocáis, si tú dices que crees, ¿sí? Es decir, si tienes la convicción, entonces condúcete en esa rectitud, ¿verdad? Y pues entendemos que no lo sabemos todo desde un principio, que tenemos que ir creciendo, y el Señor también lo sabe. Vaya que lo sabe. Mejor que nosotros. ¿Sí me doy a entender con esto? Pero nosotros tenemos que asumir, repito, esa responsabilidad de crecer y de ir dando respuestas. Porque por el otro lado alguien puede decir, bueno, no, pero es que yo no he entendido eso. Sí, mano, pero nunca abres la Biblia. ¿Sí? No vas a las reuniones, vas y te estás durmiendo, no pones atención, andas en otro rollo, pues así como. No, está hablando de me voy a aplicar en esto, porque esto es importante. ¿Usted considera que la palabra de Dios es importante? ¿Usted considera que la palabra de Dios, que Dios mismo merece que le pongamos atención? Y mire, Dios, en verdad, Él no se pone nervioso ni se molesta si estamos poniendo atención, y nosotros, cuando Él nos está hablando, estamos. ¿Entendiste? ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Verdad? Con nuestros hijos a veces, no, así, y uno piensa que se aventó un rollo buenísimo,
y que ya me entendieron todo. Y después cuando le dices, ¿y qué? Pues si luego esto, tu respuesta a eso. Pero es que, a ver, es que no entendí bien cómo está la cosa. Otra vez, ¿no? Dios, miren, no se pone nervioso, no se molesta, no se frustra. ¿Sabían eso o no? Pero Él ve en nuestro corazón cuando está el deseo, que le estamos poniendo atención, y si nomás no nos está entrando. Pero Él sabe hacer que las cosas nos entren. Él sabe cómo hacerlo, simplemente nosotros nada más nos tenemos que exponer a Él, pero ahorita vamos a llegar allá. ¿Está bien? Porque esto es nada más la introducción. De veras. Vengan conmigo, por favor. Bueno, seguimos ahí. Ahora nos brincamos hasta allá. Vamos, por favor, al capítulo 2, a partir del versículo 1. Porque aquí nos da 3 claves bien tremendas. 3 bases bien importantes en todo este proceso que precisamente nos ubica en nuestra identidad y propósito. Esas cosas que nos venía hablando por ahí, ahora nos empieza a explicar de formas prácticas, porque dices, qué bueno, y ahora ¿cómo le hago? Sí, ciño los lomos de mi entendimiento, sí, voy a mover mis pensamientos, sí, ahora yo sí te invoco, y ahora ¿cómo le hago? Entonces aquí, a partir de este momento, ya aterriza con cosas muy prácticas. ¿Están listos? Porque esto, miren, esto ya son cosas que están ahora sí que bien claras y muy prácticas. Versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia. Digan conmigo, desechando. Eso es lo primero, desechar. Y desechar quiere decir echar fuera, poner lejos. ¿Sí? Ahorita voy más para adentro, pero dice, desechando pues toda malicia. Aquí hay una serie de cosas que dice que hay que poner lejos. Aquí nos dice una serie de cosas, escuchen bien, que están adentro y que hay que sacarlas. Y que no va a venir el arcángel Gabriel a sacarlas. Que no va a venir absolutamente, no va a tener ninguna experiencia mística en que de repente estas cosas se les van a salir solitas, o que alguien más, Dios mismo, va a venir y se las va a sacar. No, aquí dice, tú sácalo. Tú tienes que encargarte de esto. ¿Sí? Desechando toda malicia, y aquí malicia quiere decir maldad, quiere decir malignidad. Es ese espíritu de... Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Porque se rieron así como que... ¿Verdad? Toda malicia, pero dice también todo engaño. Fíjense bien, engaño es la palabra dolos. ¿Sí? Es decir, yo sé que te estoy diciendo esto, pero me estoy yendo por acá. Y la palabra engaño o dolos quiere decir truco, quiere decir señuelo. Es como cuando uno va a pescar, lo que haces es pones un señuelo, ¿cierto o no? De allá donde venimos, de allá de Los Cabos, de toda esa zona, hay pesca deportiva, le llaman deep sea fishing, ¿no? Y generalmente pues van por presas más grandes, van pues, por animales, por presas más grandes. Y generalmente, o sea, bueno, aunque uno también luego los ve ahí, a veces lo puede hacer desde la orilla de la playa en ciertos lugares, pero pues lo padre es cuando te metes en una lancha y que vas hacia adentro, hacia el mar. Y créeme que no llevas unas mosquitas de esas que luego se tiran acá haciendo los leguitos. No, llevas carnada viva. Y lo tienes que enganchar a ese animal de cierta forma que todavía se mueva y que ande vivo ahí. Entonces a veces tú ves el marlin cuando anda por ahí y lo tira cerca, ¿sí? Entonces él se va. Él no piensa que es nunca no ve un anzuelo de este vuelo. ¿Sí me explico? De hecho, ni siquiera es un anzuelo así, son como 3 ganchos que hay. Él no los ve,
Si tú le aventaras el puro gancho ahí, no viene detrás de eso. No le iba a llamar la atención. Un señuelo es algo que le llama la atención y ahí va detrás de él, ¿verdad? Y hay otros que son unos de plástico que parecen como unos calamarcitos, pero Dios te libre que se te ensarte uno de esos. Sí, hace mucho daño. Pues fíjense que se avienta y luego llega, por ejemplo, el marlin, y uno tiene que esperar, no a que le dé una mordidita, tiene que esperar a que se lo trague y después jalas, porque no lo puedes pescar por aquí, lo tienes que pescar desde adentro. ¿Sí? O sea, se le tiene que ir al estómago y de ahí lo jalas. Está feo, ¿no? Pues saben que nosotros hacemos eso y decimos, se la tragó toda. Hola. ¿Y qué pasó? No le dije y se la tragó. O sea, se le fue hasta adentro, es lo que le queremos decir a la otra persona. Dice, hay que desechar eso. Pero también dice hipocresía. Esto quiere decir actuación o fingimiento. ¿Sí? Envidias. Aquí envidias quiere decir celos, quiere decir mala voluntad. Dice, y todas las detracciones, ¿sí? Es decir, difamaciones, maledicencias, eso incluye un abanico enorme. Ahora fíjense, todas estas cosas que son propias de la carne, que son propias de la naturaleza caída, que están en nuestros miembros porque aún no han sido redimidos, yo quiero que noten esto está en nosotros. Dile al que está a tu lado, sí, te encargo, dile. Esto está en nosotros, hermanos. Esto está en nuestros miembros. Esto está en nuestra carne. Podría sacarse de un cuento de terror, pareciera, pero esto es lo que hay en nuestra naturaleza caída. Aunque amemos al Señor, hemos nacido de nuevo, gloria a Dios. Si usted ha nacido de nuevo, qué bueno, gloria a Dios. ¿Sí? Ya va de gane. Pero en cuanto a nuestra naturaleza caída, en cuanto a esta parte que, como digo, todavía no hemos sido redimidos, y miren, tan así se los aseguro, que nuestro cuerpo no ha sido redimidos, que todavía tiene hambre, le dan ganas de ir al baño, tiene achaques, le duele la rodilla, y, ¿cierto o no? Eso es evidencia. Esa es evidencia de que algo no está bien. Pero estará. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Pero en tanto eso llega, yo tengo la responsabilidad de sacar todo esto, de desechar, de poner lejos, de separar, de alejar como la basura. Porque es un problema cuando no se saca la basura de casa, ¿cierto o no? Imagínese que se aventó, hizo una, no sé lo que usted, pero vamos a decir unas tremendas cevichis, hizo un ceviche y de aparte hizo un caldo de pescado, ¿verdad? Y todo lo que usted quiera. Eso es que jala moscas mucho, ¿no? Y luego pues ya la basura y todo eso, y ahí la deja. Y de un día para otro ahí la deja. Y 2 días y 3 días y pasa una semana y ahí lo deja. Y pasa un mes y ahí está. Trae un problema a toda la casa, ¿sí o no? O sea, ¿sí lo están ubicando? Es lo mismo también con nuestro cuerpo, hermanos. ¿Sí? Cuando en nuestro cuerpo no está desechando las cosas que ya no deben de estar en nuestro cuerpo, causan problemas. Cuando algo no está bien en nuestro sistema de desecho, ¿sí? Empieza a ocasionar problemas a todo el cuerpo y pone en riesgo a todo el cuerpo, ¿sí? Porque desechar, escuche bien, desechar no quiere decir guardar, aromatizarlo y después utilizarlo otra vez. Desechar quiere decir échalo para afuera, o sea, tíralo allá. Y si se me vuelve a salir, lo vuelves a tirar, y es continuamente. Tenemos que estar revisando. Por eso no dice desechen como si se hiciera una vez y ya. Por eso dice desechando. La conjugación del verbo es algo continuo. Continuo. Ahorita lo tengo que hacer y mañana también, y en cuanto también lo tengo que hacer. Es decir, está en presente continuo, ¿sí?
Y de hecho es un progresivo, es decir, es algo que tiene que estar yendo todo el tiempo, revisando todo el tiempo. ¿Vamos bien aquí? Entonces, eso nada más ubiquemos nosotros a nuestro cuerpo. Si no desechamos, entiéndase, al ratito vamos a tener problemas en todo el cuerpo. Sí. Puede procesar muy bien, pero si no desecha, va a tener problemas. Se va a intoxicar todo el cuerpo. Y mis amados, no se puede dar un crecimiento espiritual en la vida de un creyente si no renuncia precisamente a la práctica de estas actividades. Si no desecha. Y eso es renunciar a esa práctica. Porque todo eso, repito, se origina en la carne. Son obras de la carne. Dense una vueltecita por allá por Gálatas y van a ver una lista de linduras que dice ahí con respecto a las obras de la carne. En Santiago, si viene rápido conmigo, el capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: por lo cual, desechando, otra vez es la misma palabra, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjense bien, eso es lo primero, que se saque todo eso. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, mansedumbre habla de una voluntad rendida. ¿Sí? Eso es mansedumbre. Mansedumbre no quiere decir que no reacciona. Simplemente su voluntad está rendida. A mí me gusta poner este ejemplo, hace mucho que no lo hago, pero ¿cuántos saben montar a caballo? Saben que un caballo, una cosa es cuando dicen, no, es mansito, pero que sea mansito no quiere decir que no sea brioso. Cuando se refiere que es mansito es hace caso, pero un caballo puede hacer caso, ¿cierto o no? Y puede tener mucho brío, puede tener mucho fuelle. Y cuando ubicas, ¿verdad?, que te subes a un caballo, hay caballos que no han rendido su voluntad y que los tienes que sacar a dar una vueltecita, nada más para dejarle claro a quién traer arriba. Es decir, hay algunos, fíjense bien, hay algunos caballos que te subes y que le das el jalón hacia algún lado y él lo hace para el otro, inmediatamente. Los que saben montar saben de lo que estoy hablando, ¿va? Le haces hacia un lado y no, así como diciendo no. Entonces cuando eso ocurre, sacas el fuete y le dices, ven, tú y yo vamos a tratar tantito. Y si traes espuelas, pues va. Y le dejas en claro que es, que lo que tú le indiques, él lo va a hacer. Pues mire, Dios no quiere sacar el fuete y no quiere sacar las espuelas con nosotros, pero nos ama. Y si no obedecemos, si no somos mansos, los va a usar. ¿Sí me explico? Porque eso es lo mejor para nosotros. No porque Él obtenga algo, porque Dios no obtiene nada. Recibe gloria, pero Él no necesita nada de nosotros. Sin embargo, esa muestra de amor que Él se toma el tiempo para tratar con nosotros y para que cada vez nos parezcamos más a su Hijo, porque no hay nada mejor que podamos tener, mis amados. ¿Están aquí? Entonces dice, recíbanla con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y puede salvar no es de que tiene la posibilidad, está diciendo, tiene el poder de salvarlos. Eso es a lo que se está refiriendo. ¿Sí? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, podemos decir amén a todo. Podemos pasar acá, pasen acá al frente y vamos a decir, sí. Podemos llorar, pero si no rendimos nuestra voluntad a la instrucción de la palabra de Dios, es un autoengaño. Y esta es una de las patas de palo que tiene la iglesia. Voluntades no rendidas en lo individual. Una voluntad no rendida va a enfrentar muchas consecuencias, ¿sí?, en su caminar con Dios, si en verdad ha sido salvado. ¿Me explico con esto o no?
¿Sí o no? Ay, contéstenme, no sean así. Versículo 2. Fíjense, ya dejamos desechar. ¿Quedó claro lo que es desechar? ¿Quedó claro qué cosas hay que desechar? Bueno, si no, ahí usted le sigue en casita, ¿verdad? Esté tomando notas y después puede volver a escuchar la enseñanza. Ahora viene lo número 2, digan conmigo, 2. Dice, desead como niños recién nacidos. Fíjense que literalmente es bebés. Como bebés, dice. Pero dice, desead. Ese es el siguiente punto. Ya deseché. Dice, ahora desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Literalmente esto no adulterada quiere decir sin engaño. O sea, no hay agualeche. ¿Sí? O sea, Él quiere comer para que por ella crezcáis para salvación, es decir, para que se haga evidente la salvación, que sea evidente que somos gente que ama a Dios, que somos gente que confía en la autoridad de Dios, que somos gente que ama la pureza, ¿sí? Aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea costosa, pero que nosotros lo vemos como algo deseable, como algo conveniente. Por eso en el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Okay? Pero dice, para que por ella crezcáis. Lo que es el textus receptus, o que es de donde el documento de donde vienen todas las traducciones, las más confiables de lo que nosotros tenemos hoy en día como el Nuevo Testamento, es decir, lo más antiguo, omite la palabra o la expresión para salvación. Entonces, lo más antiguo se leería de esta forma, para que por ella crezcáis. ¿Ok? Ya después es una añadidura para salvación y está bien. O sea, no ofende de ninguna manera el texto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es la palabra de Dios, que es sin engaño lo que nos permite crecer. Lo que nos da precisamente esa fortaleza, eso que vamos necesitando en el día a día para madurar, para fortalecernos. ¿Está bien? Entonces es como esto, fíjense, un recién nacido pues busca de inmediato el pecho de la madre en cuanto nace. Le voy a decir algo, él no entiende en ese momento. Él solamente, Dios escribió en su ley de vida, en nuestra ley de vida, que la primera actividad que él tiene que hacer es ir al pecho de mamá y jalarle a ver cómo puede. ¿Sí? Y le voy a decir algo, esa es una de las actividades más importantes, ¿sí?, que tiene un bebé. Lo primero que toma, ¿sí?, lo primero que toma determina cómo va a ser la salud de él el resto de su vida. Así de sencillo. ¿Qué sabiduría de Dios, no le parece? Qué impresionante la sabiduría de Dios. Que lo primero que no es porque tenga hambre, no es porque acá hacen unas donas o algo a ver qué, no, o sea, no está así. Él no lo entiende, pero eso primero con lo que se va a llenar su estómago. Escuche bien, trae toda la información que su sistema inmunológico necesita para defenderse de cuanta porquería vaya a meterse a la boca adelantito cuando crezcan. Porque miren, vaya que comemos cosas. Ahorita luego así como que, ay, ¿verdad? Pero los que ya somos de más para allá, pues acuérdese de niños, ¿no? Ahorita ya están tantitos sucios los niños, ay, no, y sacan el, ¿verdad? Pero antes llegabas acá y te encuentras, es chocolate, no es tierra. ¿Cuántos probaron los grillos? A ver, sean honestos, ¿cuántos comieron hormigas? Hasta una que otra lagartija, ¿verdad? Ahí es algo normal, o sea, lo pruebas, es parte de las cosas como las que aprendemos. Vamos probando, es curiosidad. ¿No se ha preguntado por qué los niños se llevan todo a la boca? No es que, ¡ay, chamaco cochino! O sea, no.
O sea, él no ubica eso, simplemente está aprendiendo. Es algo por donde él siente, es curiosidad. Bueno, lo que haya hecho en un principio le va a proteger de eso. Fíjense qué tremendo. A mí me maravilla esto. Les podría hablar más de eso, pero no, ¿verdad? Pero ese es el impulso que él tiene en su nueva vida. Y repito, no lo entiende, no le pregunta. Él dice, a ver, espérame, mamá, antes de, explícame cuál es la composición química de eso que me voy a tomar ahorita. ¿Sí? ¿Me lo puedes dar, cómo se llama, libre de un gluten free? ¿Sí? Low fat, gluten free. Green conscience. O sea, no salen con esos rollos los niños. ¿Sí me explico? O sea, él lo ve y tú dices, échale. Eso es lo que está diciendo. Esa es la figura que está utilizando. Que como creyentes, escuchen bien, vayamos a la palabra de Dios y dices, no lo entiendo, pero me lo voy a comer. Me va a hacer un efecto. Después voy a entender. Ya el Señor me va a explicar esto después, pero ahorita lo voy a abrazar, ¿verdad? Y mis amados, el sano crecimiento espiritual precisamente va marcado por un apetito por la palabra de Dios. Es como en lo natural también. O sea, cuando anda con retortijones, la verdad es que no se le antoja una carne asada. Bueno, hay tres dragones que sí, que dices, no me explico, pero en condiciones normales no, ¿verdad? O sea, porque tu mismo cuerpo crea un rechazo hacia eso. Pero cuando estamos sanos, cuando estamos desechando, cuando nos estamos limpiando, cuando estamos atendiendo conforme vamos dando respuestas, quiero que el Señor me hable. Quiero ir a la palabra de Dios, porque precisamente, mis amados, nuestro apetito por la palabra de Dios pone de manifiesto nuestro crecimiento espiritual o la ausencia de nuestro crecimiento espiritual. O sea, mi apetito por la palabra de Dios me dice si ahí la llevo, ¿verdad? O si me estanqué, si me atoré. Y a lo mejor lo que necesita es una buena purga porque no está desechando. ¿Cómo la ve? Entonces, bueno, somos rescatados por el Señor, probamos la benignidad del Señor. Miren, en el Salmo 19, los versículos del 7 al 11, déjenme ver cómo voy de tiempo. Me queda como hora y media todavía. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es? O sea, no le falta nada. Eso es lo que quiere decir. No le falta nada. Que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? Es la ley del Señor. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Le voy a decir cómo dice literalmente. Le quita lo tonto. Literalmente así es, ¿eh? Digo, aquí Reina y Valera se vieron buena onda, ¿no? Es un eufemismo, pero literalmente es el testimonio del Señor que es fiel, nos quita lo tontos. Y sí, dile al que está a tu lado, en serio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, es decir, aquí el temor de Jehová quiere decir la reverencia moral, se refiere a las Escrituras como ese manual de cómo adorar aceptablemente a Dios. Y digo aceptablemente, ahorita va a ver por qué. Aceptablemente. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel,
y que la que destila del panal. ¿Cuántos han comido miel del panal? No, o sea, no miel de la que ya prepararon por ahí, que trae quién sabe qué, menos miel. No, es de que está el panal y sacas y lo cortas y le pegas una mordida. Y ahí traes luego ratito quitándote la cera, ¿verdad? Entonces, no, dice de esa, la que destila del panal. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? Regresamos a Primera de Pedro, en capítulo 2, versículos 4 y 5. Ya con esto nos vamos para el final. Ya viene, lo primero que vimos es desechar, ¿se acuerdan? Lo segundo, desear la palabra, desear comer. Pero después, ahora viene lo siguiente, dice, acercándoos a Él. Es en cercanía de Él, acercándoos a Él. Otra vez, aquí está continuamente, hay que acercarnos al Señor. Dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escuchen bien, versículo 5, porque todo esto otra vez tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro propósito. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hasta ahí va identidad. Ahora viene propósito. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, digan conmigo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto de acercarnos quiere decir presentarse, pero con el propósito de quedarse, de establecer comunión con Él. No tiene la idea de voy de visita. ¿Ok? O sea, el voy de visita es, sí quiero ir con Él, pero nada más voy a estar un ratito y luego me voy. Y esa palabra, acercarnos, no tiene esa connotación. Es decir, me voy a acercar, pero no me le quiero despegar. Y hacia donde Él se mueva, yo me le acerco y no me le quiero despegar. Y para donde Él ande, quiero estar con Él y no me le voy a despegar. ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? Ese pasaje de cómo habla ahí. Bueno, uno es figura, ese es un clarísimo ejemplo de lo que es un buen discípulo. ¿Sí? De lo que es un discípulo, de hecho, ¿verdad? Y le dice, así se los digo rápido, ¿verdad? Le dice varias veces Elías a Eliseo, espérame aquí, aguántame aquí, ¿sí? Tengo que ir a hacer esto, pero tranquilo. Y la respuesta de Eliseo fue, no, sí está bien, yo aquí te voy a esperar en las maquinitas. O voy a estar viendo una película, llégale, maestro. ¿Sí? No, dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se le pegó como chicle. ¿Sí? Iba a decir como guina, pero no sé si ubican eso, lo que es una guina, luego les explico. Pero el chicle sí, se les quedó bien pegado. ¿Sí? Ahí, y al ratito, voy para acá, no me voy a despegar, ni se te ocurra. Ahora voy para acá, me voy contigo. ¿Sí? Esa es la idea de acercarnos. Cuando nos dice eso, ¿verdad? Acercarnos al Señor, yo me acerco, Señor, y el Señor empieza a moverse, ¿verdad? Y como con el pueblo de Israel, ¿verdad? Empezaba a avanzar, yo te sigo, yo voy contigo. Esa es la idea. Y debemos entender esto, mis amados, que eso es un acto consciente y eso es un acto deliberado de nosotros. Es decir, aquí estamos determinando las tres cosas que están diciéndonos aquí que debemos de hacer: desechar, desear y acercarnos. Tiene que ver con una responsabilidad mía. Nadie más va a venir a hacerlo. Yo no puedo vivir una vida cristiana por usted. Usted no puede vivir de mi fe. Usted necesita desarrollar su relación con Dios. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros. O sea, yo no puedo vivir de la piedad de mi esposa, que es una bendición, por supuesto que sí. ¿Sí me explico? Pero es su relación con Dios, y su relación con Dios me puede bendecir a mí, pero yo necesito tener la mía propia. No sé si ya está más claro eso.
O sea, qué bueno que los pastores, que los servidores tengan una relación bien íntima con Dios, más les vale, ¿sí? Pero escuche bien, cada uno de nosotros necesita tener la suya propia. Es decir, la comunión con Dios de los pastores, de los servidores, ¿verdad? Bendicen al pueblo. Pero si el pueblo no tiene una comunión con el Señor, no va a haber avance. Aunque, como dije en un principio, pueden ser los pastores, los predicadores, los maestros más picudos del planeta Tierra y sus alrededores. Debemos entender eso. Por el otro lado, esto de acercarnos, esto del propósito, y ya estoy terminando con esto, segundo final. ¿Sí? Tiene un adjetivo cuando dice para que ofrezcamos sacrificios espirituales. ¿Ya los vio cuál es ese adjetivo? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo tienen que ser? O sea, el adjetivo es ¿cómo tiene que ser eso? Porque no dice nada más sacrificios espirituales. ¿Cómo tienen que ser esos sacrificios espirituales? Aceptables. Y eso nosotros, fíjense, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Porque no todo lo que podamos ofrecer es aceptable. No todo lo que podamos ofrecer es aceptable. Y me detengo tantito para que le baje esto. Pero no todo lo que ofrecemos necesariamente es aceptable. O sea, a veces podemos llegar y Señor, yo te alabo y te bendigo, y el Señor puede decir, guácala, no quiero eso. No quiero eso. No lo acepto. Pero Señor, te traje eso, no lo acepto. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones con que yo las demando. No está como yo lo pedí. No, pero es que realmente lo que tú no quieres hacerlo. No lo haces con una voluntad rendida. Me quieres sobornar. Tu deseo no es que yo sea glorificado. Tu deseo es otro. No lo acepto. Corrígelo y cuando lo corrijas lo traes y vemos. Lo siento, pero así es. Sí. Mis amados, por favor, no asumamos que podemos vivir en comunión con Dios sin desechar todo lo que se menciona, malignidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y solo venir a regañadientes a veces o por cumplir. No, tenemos que emigrar el pensamiento, ¿se acuerdan? Recójase la túnica, súbasela. De hecho, luego cuando tenían que ya hacerlo más, lo hacían distinto. Se la subían y quién sabe cómo se la amarraban por acá, se la pasaban y les quedaban como unos shorts y luego ya se la amarraban y ya les quedaba amarrado aquí y es como si trajeran unos shorts y ya podían pegar la carrera. ¿Sí me explico? A eso es a lo que se refiere. Pero eso es algo que nosotros necesitamos ubicar con esto. ¿Sí? Para que nosotros a la hora ya de venir, pues lo que ofrezcamos sea algo aceptable al Señor. ¿Está bien? Hubo un escritor muy bueno en el siglo pasado. Él se llamaba A.W. Tozer, así se conoce él. Probablemente algunos hayan leído algunos de sus libros. Pero él dice lo siguiente. Voy a citar una pequeña fracción. Y con esto concluyo. Él dice, muchos cristianos no dicen mentiras. Van a la iglesia y las cantan. Diga auch o amén como quiera. Sí. Lo repito, muchos cristianos no dicen mentiras. Van a la iglesia y las cantan. Te amo, Señor. Eres todo para mí. Quiero vivir para ti. Te entrego todo lo que soy. Toma mi vida, Señor. Dices, ¿cierto? Es decir, como dice su pastor, ¿es la neta del planeta?
O sea, eso es una realidad que el Señor puede decir, sí, sí es cierto, es aceptable. Porque puede decir, no, no es cierto, no es aceptable. Así que corrige y ofrécemelo y yo lo voy a recibir. Mientras tanto no. Así que pongámonos a cuentas, vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Y esto tiene que ver todo con ubicar, con entender nuestra identidad y nuestro propósito como hijos de Dios. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Eso es lo que hace un sacerdote. Esa es su función, estar ofreciendo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con todo el propósito de nuestra vida. Honrar a Dios. Honrar a Dios. Y si en ese nosotros estamos honrando a Dios, y si Él tiene a bien honrarnos, ¿sí? Bendecirnos de la manera que Él quiera, nosotros debemos de estar satisfechos con el hecho de decir, Señor, lo estoy haciendo para ti, tú lo sabes, y no estoy esperando nada a cambio. Sabemos que tendremos cosas a cambio, hermanos, y no me estoy refiriendo a cosas aquí, porque a lo mejor las podemos tener aquí, pero Dios quiere que veamos, que tengamos una perspectiva más allá. Quiere que veamos en lo plano eterno, en el plano de lo eterno. Sí. Hay coronas, hermanos. Hay coronas para los que ofrecen sacrificios aceptables, espirituales aceptables a Dios. Es decir, hay un reconocimiento de parte de Dios. Y no corona así como que, ay, mi reina, te voy a coronar ahora, a ver mi princesa, ¿verdad? O princeso, ay, andan con sus rollos. O sea, no, nada de eso. O sea, ahí se refiere a coronas de victoria. O sea, un reconocimiento de que bueno, guardaste la fe, hiciste lo que tenías que hacer, me honraste. Nos la vamos a pasar padrísimo toda la eternidad tú y yo. Eso es lo que tenemos que ver, mis amados. Más allá de si voy a tener ahorita algo de comodidad. Qué bueno, o sea, si la tenemos, yo no estoy peleado con eso. Sí, yo no estoy peleado con eso. Si lo tenemos, qué bueno. Si Dios nos da, tiene a bien hacerlo, está bien. Si tiene a bien no hacerlo, no hay ningún problema. Pero en donde nosotros tenemos que estar enfocados, y esto nos va a ayudar precisamente para entender nuestra identidad, nuestro propósito y todo este proceso del que hemos hablado, ¿sí? Es precisamente ubicar eso, que seremos glorificados. Que Él nos transformará de tal manera que podremos estar con Él, escúcheme bien, la eternidad, sin que haya absolutamente nada que nos distraiga de honrarlo, sin historia de pecado, sin la carne que nos jale hacia otras partes. Usted se puede imaginar estar en comunión con Dios, pero sin pecado. Eso es lo que Él desea. A eso vino. Ese es su deseo. Qué maravilla, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Vamos a darle gracias a Dios, ¿le parece? ¿Aprendimos algo hoy? Nos llevamos algo de tareita, ¿no? Yo quiero invitarle a que le dé gracias a Dios. No sé, a algunos de ustedes les conocemos, a la mayoría no sabemos cómo viven, no sabemos cómo están, no sabemos cómo está su comunión con Dios, no sabemos cómo lo están pasando, ¿sí? Pero sí les queremos animar a que vayan más allá de cómo están, ¿sí? A desear, a tomar decisiones de caminar en pos de Él, de ir en pos de Él. ¿Sí me explico con eso? Y que si tienen que tomar decisiones a partir de hoy, gloria a Dios. Y si dices, pues es que yo no estoy en el punto en donde debería de estar en este momento, la verdad es que no lo estoy. Ando en otro rollo. Estoy bien desenfocado, estoy bien desubicado, o estoy bien desubicada en este momento. Traigo esto y me pasó. No sé, pueden haber mil circunstancias, no lo sé. Pero si le quedó claro y decir,
no ubico muchas cosas, no sé en dónde me distraje, que de repente me empecé a ir y ahorita estoy metido en quién sabe qué tantas cosas y distraído de ti, Señor, pero necesito que me saques de esta condición en la que estoy, porque quiero caminar contigo, porque necesito amarrar precisamente eso, quien soy en ti, no quien es que soy victorioso. Pues si somos victoriosos es porque estamos manteniendo la fe, es porque estamos guardando nuestro caminar con el Señor. Pero si no está siendo así, es un buen momento para corregir, ¿sí o no? Y no, en este momento no les voy a decir vengan para acá, pasen, no al menos ahorita, no al menos hoy, ¿sí? Porque queremos que medite esto en su corazón, que se lo ponga ahí. Y yo espero que el Señor le hable y le voy a ser honesto, que le incomode en su corazón, en su espíritu, pero en el buen sentido, porque no hay mejor lugar para estar que con Él. No hay mejor lugar para estar que en una relación con Él. Y si necesitamos decirle, Señor, necesito que me des, pues a lo mejor si tienes que sacar el fuete, Señor, pues mire, mejor acomódese, ¿sí? Y dígale, Señor, no, ni siquiera le tenemos que decir, pero podemos confiar que Él es bueno y Él es misericordioso y sabrá tratar con nosotros y sabrá hacernos entender. Por eso dice, me harás entender el camino que debo de andar, ¿sí? De hecho, el Salmo dice, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos, ¿sí? ¿Quiere cerrar sus ojos? Y si usted quiere levantar sus manos, y empezar por darle gracias. Y puede levantar su voz y decirle, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que traes a nuestras vidas, gracias por lo que traes a mi vida, gracias porque tú me quieres cerca de ti, Señor, mucho más de lo que yo te deseo cerca de mí, mucho más. Incomprensible, sí es cierto, pero ese es un hecho, esa es una realidad, eso es verdad. Y recibe tú, Señor, todo el honor de nuestras vidas. Queremos darte el lugar que a ti te corresponde, porque tú eres Dios, porque nadie como tú, Señor. Gracias, Señor.